Hola, esto es La Mágica Historia. En la historia hay numerosos sucesos violentos que muchas veces dejan muchas dudas con respecto a su causa, su origen. Empezando, no sé, pues desde la Biblia, ¿cierto? Con la destrucción de Sodoma y Gomorra, los incendios de Roma, por decir algo. El incendio de Moscú durante las guerras napoleónicas, ¿cierto? Durante la invasión de Napoleón en 1812. Los mismos incendios de grandes ciudades en Estados Unidos con destrucción prácticamente total durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. No sé, pues qué más. En fin, un montón. Las mismas guerras que se relatan en la historia de la India, ¿cierto? Con armas imposibles para ese tiempo y con un nivel de destrucción también imposible. Bueno, pero todos esos temas están aquí mismo en YouTube, ¿cierto? Hay otros canales que lo mencionan de mucho mejor forma de lo que lo puedo hacer yo. Les recomiendo, por ejemplo, en el tema de los incendios de las ciudades de Estados Unidos, el canal Mente Abierta, que por lo menos en castellano tiene videos bastante interesantes con respecto a esa cuestión, a analizar, ¿cierto?, la forma en que se incendiaron esas ciudades y todo lo que hay detrás, que deja, como les digo, muchos baches, muchas preguntas al respecto, ¿ok? Pero les quiero mencionar un suceso de este tipo que ocurrió en China y que se lo quiero compartir porque es poco visto. Creo que aquí en YouTube no hay un video de este asunto, o por lo menos en castellano, y porque, a diferencia de muchos otros sucesos, hasta el día de hoy no tiene una explicación científica o una explicación oficial decente que vaya acorde al relato del momento, de la historia. ¿Ok? Vamos. Me refiero a la explosión de la armería de... voy a hacer lo posible. Wangongchang. La armería de Wangongchang en Beijing, ¿cierto? Ocurrido el 30 de mayo de 1626. Una gran explosión con características destructivas a un nivel imposible para esa época. Y vamos con el asunto. Esto ocurrió a finales, en 1626, a finales de la dinastía Ming, ¿ok? Esta explosión no se tienen muchos datos confiables, esa es la verdad. Solamente están los relatos en las crónicas chinas que mezclan este asunto con mitología también. Estamos hablando de un periodo de tiempo en donde en Asia aún no llegaba la ciencia moderna y en Europa la ciencia como tal está aún en pañales. Los científicos europeos todavía mezclaban sus teorías con cosas religiosas. En fin, los datos hablan de aproximadamente 20.000 víctimas fatales. Este número podría ser mucho mayor, considerando de que también se habla de miles de desaparecidos, de personas que simplemente se vaporizaron, se pulverizaron durante esta explosión. El asunto ocurrió, ¿cierto?, ese 30 de mayo de 1626 durante la mañana, ¿cierto?,
se origina en esta armería que estaba localizada en un lugar muy céntrico, estaba a 3 kilómetros de la ciudad prohibida, del Palacio Imperial o del complejo palaciego imperial. Los relatos dicen que el clima estaba tranquilo. Es importante porque algunas personas atribuyen este asunto a la caída de un rayo. Algo que a mí no me cuadra, tomando en cuenta el relato de que el clima no presentaba mayor alteración durante ese día. Entonces, la explosión ocurre a media mañana. Hay descripciones contradictorias, digamos, en cuanto a que si primero se escuchó la explosión o primero se vio una explosión. En fin, no sé, no hay una definición con respecto a eso, si primero se vio una luz brillante y luego el ruido de la explosión, o fue al revés. Incluso algunos relatos dicen que primero se vio la explosión, ¿cierto? Se vio el humo, qué sé yo, avanzando, y luego se escuchó y luego se vio un resplandor, ¿ok? El orden no está claro, pero sí se habla de un resplandor muy fuerte, muy brillante, y un ruido obviamente estrepitoso que se logró, un ruido y un temblor que se logró sentir a localidades a más de 100 kilómetros de distancia, 150 kilómetros de distancia, hablan otras incluso. Se habla de una gran... de aquí vienen las rarezas, ¿cierto? No voy a dar todos los relatos, pero sí me voy a enfocar en las rarezas de este asunto. Porque se habla de que hubo una gran nube, un gran hongo negro que se elevó hasta el cielo, que abrió el cielo, ¿me entienden? Esa imagen que nos suena, ¿cierto?, en el tiempo moderno, claro, un hongo gigante que abre las nubes del cielo y abre la tierra también, negro, de color negro, pero acompañado de nubosidades brillantes y multicolores, como hebras de seda multicolor, hablan los relatos. Muy parecido a la imagen que hemos visto repetidamente en ¿cómo se llama? Pruebas nucleares, ¿cierto? No estoy diciendo que esta haya sido una explosión atómica, no, vamos tranquilos, con calma. No estoy diciendo eso, pero sí, por lo menos la descripción es algo que no es habitual en los videos que hemos visto de este tipo de explosiones atómicas. ¿Ok? Insisto, no estoy diciendo que haya sido eso. Bueno, a esto se suma, ¿cierto?, el nivel de destrucción. ¿Ok? Que habla de una destrucción total de las edificaciones del radio de la explosión, que va entre 2 a 4 kilómetros de distancia, ¿ok? Entonces, el radio de la misma ciudad prohibida habría quedado dentro del radio de esta explosión. Y los relatos concuerdan con este hecho. O sea, se habla de 2.000 trabajadores de la ciudad prohibida que perdieron la vida, ¿cierto? Que justo en ese momento habían edificios de este complejo palaciego que estaban siendo reparados y lamentablemente había muchos trabajadores, 2.000 trabajadores muertos. A esto se suma también una cantidad de funcionarios reales que murieron, quedaron lisiados, otros, algunos desaparecieron, entre ellos el funcionario más importante, digamos, que se habría visto afectado habría sido el propio ministro de Obras Públicas, que habría quedado lisiado de ambos brazos. El mismo emperador, ¿cierto?, huyó al escuchar, al percibir toda esta situación, huyó, y se dice que finalmente huyó solo, porque toda la corte y los guardias y los guardaespaldas también huyeron, cada quien por su lado. Solamente un solo guardaespaldas que logró mantener la calma lo acompañó y al parecer también recibió un ladrillazo en la cabeza que lo habría matado, seguramente tratando de proteger al emperador.
el propio heredero al trono, el príncipe Chen Shijiang, habría muerto lamentablemente en esta explosión. Un pequeño bebé de 7 meses que habría sido hasta ese momento el único heredero de 5 príncipes que habría tenido este emperador, ¿cierto? El emperador Tianqi, el único que quedaba con vida. Y con esto esta explosión ya produjo, ¿cierto?, un efecto político. China se quedó sin heredero, el imperio, la dinastía Ming se quedó sin heredero. Ok, la armería en donde se produjo, donde se supone que se produjo este asunto, que quedó, se pulverizó, pues quedó solamente un cráter en ese lugar, un cráter de 5 a más de 6 metros de profundidad. Fue todo lo que quedó de esa armería. No era la armería principal del imperio Ming, de la ciudad de Beijing. Dentro de la ciudad de Beijing habían 6 armerías en total, ¿ok? Esto lo digo porque para descartar de que esta armería también fuera una cosa así gigante, digamos, que pudiera producir una explosión, digamos, de este tamaño, digamos, por acumulación de pólvora, de munición, en fin, etcétera, etcétera. Habían otras 5 armerías repartidas por la ciudad. En esta armería trabajaban alrededor de 70 personas. Eso también nos da una idea de el tamaño moderado de este asunto. Y si bien sí hay fuentes que indican que en esta armería se producía y se almacenaba pólvora, algo que obviamente en el relato de hoy en día se hace hincapié en ese asunto para dar a entender de que esto fue a lo mejor un descuido en el almacenamiento de este material. A mí no me queda tan claro, ¿ok? Porque como les digo, no era la única armería, no era el único depósito de armas, y sobre todo porque esta armería en especial, según las fuentes de la época, tenía una función específica que era la de producir nuevo armamento y experimentar con nuevo armamento. Experimentar entre comillas, o sea, no se hagan la idea de una experimentación de laboratorio, qué sé yo, o a lo mejor sí, quién sabe, no sé, pero sí lo que realmente se hacía era experimentar, fabricar nuevas armas de arco y flecha, de espadas nuevas, que era con lo que China trabajaba. O sea, eso lo analizamos, lo conversamos en otro video anteriormente con este asunto de la historia de la pólvora, cuando el nuevo orden mundial se enfrenta al antiguo orden mundial y choca con China. China no tiene el control completo de la carrera armamentística en cuanto a pólvora, a pesar de la paradoja esta de que se supone que la pólvora se habría inventado en China, ¿ok? Pero quién sabe, a lo mejor estaban experimentando una nueva forma de utilizar la pólvora, o a lo mejor algún otro tipo de explosivo. No lo sé, como les digo, en este asunto no hay ninguna explicación decente. Ahora bien, tenemos también el problema de que la explosión en sí, la descripción de la explosión no se corresponde tanto tampoco a una explosión de almacenamiento de pólvora, algo que ha ocurrido en otras ocasiones y que no, por muy grande que fuera la armería, no provoca este nivel de destrucción, ni tampoco estos relatos de estas nubes tan atípicas. Y otra cosa que se me va quedando en el tintero, ¿cierto?, es las consecuencias, digamos, de las víctimas. Obviamente hay un radio en donde las personas simplemente se pulverizaron, y también hay relatos de una lluvia posterior de cuerpos, ¿cuánto se llama? Trozos de cuerpo humano mezclados con ropa, jirones de ropa y material de construcción, que habría caído durante varios minutos, una lluvia bizarra de estas características. Árboles
del centro de Beijing fueron expulsados hasta el área agrícola de la ciudad, kilómetros más afuera, en la periferia. Árboles, restos humanos, restos de casas, esculturas. Se habla de una escultura de varias toneladas también que habría sido expulsada fuera de la muralla de la ciudad. Esto nos habla de la fuerza de la onda expansiva. Y otra cosa que llama la atención es el estado en que encontraron los cadáveres, ¿cierto? No hay registro, dice que llamaba la atención de que no habían quemadura en los cadáveres. No murieron por fuego, por quemarse, por calor. No, nada de eso. Los cadáveres estaban prácticamente intactos, los que estaban más afuera, obviamente, y desnudos, ¿ok? Algo que nuevamente no se condice con una explosión de pólvora. Tenemos el ejemplo, ¿cierto? Aunque no fue una explosión de pólvora, pero tenemos el ejemplo de la explosión de Beirut, ¿cierto? Que había sido por, según lo que dicen, ¿cierto? Por un mal almacenamiento de salitre, de nitrato, ¿ok? Entonces cuando hay explosiones de estos nitratos, hay mucho calor, hay mucho fuego. Aquí en esta explosión tampoco se registraron incendios posteriores, ¿okay? No hubo una gran emanación de calor, algo que, como insisto, no se condice con una explosión de pólvora o de nitrato, ¿okay? La explosión de Beirut también la vimos en otra ocasión, y hasta el día de hoy yo sigo con muchas dudas con respecto también a esa cuestión, digamos, por los efectos que tuvo, por la forma en que se manifestó la onda expansiva, ¿cierto? En donde algunos vehículos, ¿cierto? Autos, qué sé yo, buses, implosionaron, ¿cierto? Por la fuerza, pero el auto que estaba al lado no le pasaba nada. Otros videos de la explosión de Beirut en donde se ve claramente personas que no murieron por el impacto, ¿cierto? de la onda expansiva. Están los videos, pero sí se quemaban espontáneamente. Videos horribles, obviamente. Acá no se ve ese tema del calor, del fuego, no. Raro, ¿cierto? Y sobre todo el nivel, la potencia de la explosión, la cantidad de víctimas, etcétera. Bueno, el asunto en su momento, por los medios chinos, fue catalogado como, le colocaron, la calamidad celestial. Así lo publicitaron los medios chinos de la época. Y esto provocó un efecto político importante, porque en el momento, ¿cierto?, la opinión pública atribuyó este asunto a un castigo divino, un castigo celestial. Entonces el Imperio Ming ya venía ya tenía bastantes problemas, venía en decadencia, tenía una crisis económica, había pasado por algunos problemas climáticos y algunos temas ahí con efectos de calamidades con la naturaleza. Habían ya algunas revoluciones campesinas que se estaban levantando, sobre todo en el norte. Había una incipiente revolución entre la población Jurchen del norte, ¿cierto? Esta gente que vive, ¿cierto?, en la frontera con Corea del Norte, emparentado, ¿cierto?, con esta población siberiana, que finalmente se tomaría el poder, y que los manchurianos, ¿cierto?, que finalmente se toman el poder 18 años después, y que inician la dinastía Qing o Qing, los poderosos Qing. Tuvo efecto económico este asunto, no tanto por la destrucción en sí, porque si bien esto fue catastrófico, calamitoso, pero para hacer mella en el gigante Imperio Ming, no bastaba con simplemente una explosión.
pero la reconstrucción y sobre todo el hecho de que el emperador también tomó como política entregar mucho oro para reparaciones de víctimas y todo eso, que hizo mella en la caja chica, digamos, del emperador. El mismo emperador, y aquí viene otra cosa, si bien la descripción que se hace de la explosión podría hacer pensar a algunas personas que esto se podría tratar de algún tipo de arma radiactiva de alguna forma, no encontré por lo menos datos de que existiera posteriormente a esta explosión una epidemia, ¿cierto?, de alguna enfermedad rara que no hubieran catalogado bien los chinos, ¿cierto?, que la gente se hubiera empezado a morir efecto de la radiación, y esto los chinos lo hubieran tomado a lo mejor como alguna peste o algo así, como lo que ocurrió por ejemplo en el incendio de Moscú, ¿cierto?, donde sí hay registros de que el ejército de Napoleón enfermó, ¿cierto?, tuvo unas enfermedades bastante raras, muy similares a los efectos de la exposición a la radiación. En este caso no, pero tenemos que el emperador, ¿cierto?, Tianchi, fallece un año después de la explosión. No encontré la causa de muerte del emperador, pero estamos hablando de una persona muy joven, un emperador de 22, 23 años de edad, que muere un año después de esta explosión. En fin, no está la causa de muerte, por lo menos no la encontré, la causa de muerte del emperador. Muere el emperador, ¿cierto? No hay heredero, el último murió durante la explosión, y se toma el poder su hermanastro, y finalmente aquí comienza ya el declive, ¿cierto? Los rebeldes manchúes del norte saben aprovechar la oportunidad, se dan cuenta de que la opinión pública no está de parte del imperio, ya no está de parte del imperio Ming, y ocurre, ¿cierto?, toda el trasvasije y la toma de poder por parte de estos rebeldes. Es decir, si bien la explosión no causa la destrucción del imperio Ming, pero sí proporciona muchos de los condimentos necesarios para la destrucción de un imperio, ¿okay? Si bien la caída final ocurre 18 años después de la explosión, tenemos que tomar en cuenta de que derrocar un imperio, tal vez el más poderoso del mundo en ese momento, no era una tarea de la noche a la mañana, ¿okay? Algo que no es menor para mí es que este imperio, el imperio Ming, fue el último imperio de la etnia Han, que es la que gobierna hoy en día en China, y la que ha abarcado prácticamente un monopolio étnico en China, ¿okay? Este tema lo voy a tratar más adelante, no se preocupen. Yo sé que siempre tiro los temas para después lo vamos a ver después, pero tomen en cuenta de que a pesar de que soy disperso, a través de los 4 o 5 años que llevo en este asunto de YouTube, he ido tratando cada uno de los temas que han quedado pendientes. Simplemente les pido paciencia, o sea, en fin. Pero vamos a ver el tema de China más adelante, y vamos a tratar de analizarlo un poquito más allá de lo que dice la historia. A lo que voy es que esta fue la última vez que los Han fueron imperio, a pesar de que hoy en día el gobierno chino, ¿cierto?, el gobierno del PSC, aunque no lo quiera demostrar, aunque no lo quiera admitir, sí tienen ambiciones imperiales y funcionan en su política externa con los países en donde tienen influencia como una suerte de imperialismo suave, ¿okay? Esto va a cambiar más adelante, estoy seguro de eso, pero eso, como les digo, lo vamos a analizar después. A lo que quiero llegar es que esta caída del imperio Ming dejó importantes lecciones, sobre todo en la casta superior de la etnia Han, y estoy seguro de que ellos aprendieron muchas cosas de ese tiempo, de esa situación,
y no están dispuestos a que eso se vuelva a repetir. Y entre esas lecciones creo que también está, aunque no es muy conocido, digamos, popularmente este suceso, pero sí creo que, como les digo, la dirigencia Han tiene presente este suceso de la explosión de la armería Wangongchang, porque al no estar claro su origen, lo que lo provocó, en fin, esto da pie para un montón de cosas, ¿cierto? Desde que a lo mejor estaban experimentando, a lo mejor fue un descuido de almacenamiento de pólvora, a lo mejor estaban experimentando con algún tipo de explosivo, a lo mejor fueron víctimas de un ataque. Yo descarto esas teorías de que fue una erupción volcánica, porque también las hay, o la caída de un rayo. Descarto todo eso. Aquí yo veo mano humana. Y también, o posiblemente, un acto de sabotaje extranjero. El Imperio Ming fue el primer imperio, ¿cierto?, de la época moderna, entre comillas, que comenzó a comerciar con Europa. Bueno, anteriormente en el periodo clásico ya había habido una suerte de interacción, ¿cierto? Pero eso es algo no oficial hasta ahora. Pero aquí fue el Imperio Ming el que abrió el comercio con Europa, ¿cierto? En esta suerte de globalización, ¿cómo tiene un nombre? Que relacionado a Colón. Todo esto que abrió las puertas, ¿cierto?, al descubrimiento de América y también el comercio con el Asia. Y como les digo, la clase gobernante de hoy en día en China ha aprendido de este periodo histórico, ha aprendido de los errores de sus antepasados y están aplicando las lecciones aprendidas en su política. Lo vamos a analizar después. Dejémoslo hasta aquí. La explosión, ¿cierto? La calamidad celestial, esta maldición de los dioses que finalmente terminó por abrir el paso a la caída de la importante dinastía Ming en China. No sé, ahí se las dejo. Si quieren dejarme algún comentario, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue algún tipo de arma nueva? Estamos hablando aquí... ¿De qué estamos hablando? Y esto por último, esto creo que nos lleva también a pensar un poco en lo que está ocurriendo hoy en día y ver de que en el pasado muchas veces ha ocurrido este asunto de estos sucesos violentos, ya sea por explosiones o incendios, y que siempre, lamentablemente, por una suerte de poca voluntad de parte de los gobiernos de turno en investigar estos asuntos, históricamente todas estas cosas, todo este mal sobre las personas comunes y corrientes queda en el olvido o pasa simplemente como un dato anecdótico cuando en realidad no es así, y muchas veces, como en este caso, marca el fin de un periodo político, de un periodo cultural e incluso étnico. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense, disculpen lo disperso. Chao.